Muy buenas tardes, mis estimados amigos. Por respeto a los que siempre son puntuales, a pesar que faltan algunos que se unan, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Les quería comentar que el día de ayer varios compañeros, un par de compañeros por ahí, tuvieron algunas inquietudes conforme a respecto a su nota, a lo cual yo me di a la tarea de revisar no solo la de ellos, porque me surgió a mí también un par de dudas, y verificando, me di cuenta que el sistema, por alguna situación que no puedo determinar, no tomó en cuenta dos respuestas al momento de calificarlas, y en algunos tres. Entonces tuve que darme a la revisión de revisar uno por uno. Afortunadamente no somos tantos, si no me hubiera llevado muchísimo tiempo. Pero les comento que el día de hoy volveré a hacer publicación de las notas, pero las haré por Classroom, para que ustedes puedan ya tener unificado tanto su primer parcial como su examen corto, su examen de primer parcial como la tarea. Les pido una disculpa, se cometió un error, entonces muchos van a ver modificada su nota para bien, ¿verdad? Obviamente se les van a sumar unos puntos por ahí. Bastantes puntos en algunos casos, porque son de 4, algunos 6 puntos que no se les había tomado en cuenta alguna respuesta. Entonces ya, hoy sí tenemos 30, tenemos 26, tenemos 28, las notas mejoraron bastante. Me pareció raro, todo surgió a raíz de dos compañeros que externaron sus dudas, y me pareció raro que no hubiera ningún 30, derivado de que hay algunos que saben bastante y el examen no estaba tan complicado, y por eso me di a la tarea de verificar. Entonces van a ver modificadas la mayoría de notas, gran parte de las notas. En el peor de los casos, lo que pudo haber pasado es que alguno se quede como estaba, ¿verdad? Pero creo que solo es uno o dos casos que quedaron como estaban. De ahí a la mayoría se les va a subir puntos, y ya lo van a ver reflejado hoy en la publicación. Si a pesar de esa modificación de notas todavía surgiera alguna duda con respecto a su nota, con muchísimo gusto se lo hacen saber a Miguelito, para que nosotros podamos dar respuesta a esa incógnita. Ahora bien, como la finalidad de los exámenes no es únicamente el poder sumar notas o poder ganar puntos, me di a la tarea de poder hacer la respuesta de cada una de las preguntas, y les vamos a publicar las respuestas correcta de cada una de las interrogantes que se plantearon en el examen, para que ustedes puedan identificar en dónde se equivocaron y por qué cada respuesta lo correcto era de una u otra forma. ¿Alguna duda o comentario? Adelante. Muchas gracias, licenciado. A la orden. Ahí sí que cuando uno se equivoca lo tiene que reconocer. En este caso el sistema, y junto con su servidor, se equivocó. Adelante, Cintia. Sí, solo una duda, ¿la nota nos va a salir como nos salió el día de ayer por medio de correo, no? Sí, por medio del correo, así es. Gracias, Lee. Para servirles. Si alguien no le sigue sin aparecer o no le llega la nota, se lo indica a Miguel, a nuestro auxiliar, con sus datos, para que le volvamos a reenviar la nota, porque a veces se va a spam o a veces no llega. Desafortunadamente, no es siempre el sistema, no es 100% confiable, pero lo solventamos, ¿oyeron? Adelante, Miguelito. Licenciado, buenas tardes. Solo con una pregunta. El material, el documento que dijo que iba a subir, ya no lo ha subido, ¿verdad? No lo subí. No te preocupes, fíjese que no lo subí porque me tuve que dar a la tarea toda la tarde de ver el tema de las notas. Casi que me acosté tarde componiendo, porque tuve que ver una por una, porque a algunos no les había sumado 2 respuestas, a otros 3, y me llevó un tiempo estar viendo eso. Por eso no me dio tiempo, les soy bien honesto, pero el día de hoy sin falta se lo subo. Gracias, licenciado. Para servirles. Entonces, todos van a ver reflejadas sus notas de mejor manera el día de hoy, y si surgiera todavía alguna duda, a través de nuestro auxiliar Miguel, con muchísimo gusto solventamos la duda. Aquí estamos abiertos a las dudas, ¿verdad? Entonces, aclarada esa situación, vamos a dar continuidad a nuestro querido curso. Dame un segundo, vamos a presentar. ¿Se recuerdan que el día de ayer habíamos quedado? Eso es solo una duda que nuestro querido amigo, vamos a ver por aquí, que siempre se conecta, ya la había despejado de manera... Lisbeth, no le ha llegado la nota. Hoy seguramente le llega a Lisbeth. Si no le llega, se lo hace saber a Miguel,
y Miguelito me transfiere la información y ya en forma individualizada le mandamos la nota. Pero hoy al finalizar la clase a todos les llegará nuevamente su nota corregida. Pues les decía, el día de ayer con Edwin hubo una duda de un compañero respecto a los temas que hemos venido platicando referente al remate, qué pasa si en la subasta la persona previo a la subasta quiere hacer el pago del monto adeudado y si podría solventar la situación. Entonces, Edwin muy amablemente ahí intervino con su experiencia y su conocimiento y de forma muy atinada le dio parcialmente respuesta. Pero yo creí pertinente y sobre todo consideré que la duda planteada por el compañero era sumamente válida y que sería muy interesante el poderla dejar plasmada entre nuestras diapositivas, porque en algún momento determinado nos puede servir conocer, aunque es un caso atípico, que muy pocas veces se puede dar en la práctica, es una posibilidad y es importante saber qué se debe de hacer o cómo se interpreta en ese caso determinado. Retroalimentando entonces, la duda planteada fue si se puede retraer el proceso toda vez se haya realizado el remate del bien objeto del proceso ejecutiva en la vía de apremio. ¿Qué pasa? La pregunta ya radicaba en si la persona, en el momento que ya estaba establecido y fijado el remate del bien con el cual se pensaba subsanar la obligación y la persona deudora hacía el pago del adeudo, si el proceso se podía retraer. Estoy bien, así era la duda, ¿verdad? Buenas tardes, licenciado. Sí, esa era mi pregunta. Eras tú la de la pregunta. Excelente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Realmente no. Derivado que la presunción procesal, el cual es aquel principio del proceso en donde no se puede regresar a una etapa ya finalizada. Técnicamente, no podríamos regresar, según la doctrina, a una etapa anterior, puesto que procesalmente no se pueden retraer los procesos. Sin embargo, en la práctica normalmente sucede de la siguiente forma. Si el deudor paga su deuda previo al remate del bien, el proceso se detiene y se cancela la parte correspondida de su deuda y el bien no se remata, tiene que ser antes del último día del remate. Ahora bien, si el remate ya obtuvo un adjudicante previo que el deudor pagara su deuda, el bien se considera rematado. ¿Qué significa? Que si aún no se ha dado el remate del bien, todavía se puede retraer y se puede detener el proceso, siempre y cuando no se haya realizado el depósito de las partes que van a participar en el remate, porque en muchos casos en una subasta se debe de hacer una especie de depósito de las personas que van a participar para garantizar su participación. A veces el 10, el 15%, o regular creo que es el 10, si no me falla la memoria, el monto que se debe garantizar para la participación. Si aún no se ha hecho el depósito de ningún participante que esté interesado en el remate del bien, aún se puede detener en ese momento determinado el proceso. Viene la persona y acredita que quiere pagar el 100% de lo que se le está demandando, paga, y si no hay ninguna persona que haya presentado su depósito de ese 10% para participar en el remate del bien, aún se puede detener. Este aspecto es eminentemente doctrinario, como lo dice acá la diapositiva, en virtud que nuestra legislación no expresa de manera concreta qué sucede si el deudor decide retraer el proceso, puesto que de ser así nos enfrentamos a la violación del debido proceso, principio de la teoría general del proceso. Sin embargo, en la práctica sí se da así. Si no hay ninguna persona interesada en ese momento aún de participar en el remate del bien y el deudor paga lo que se le está exigiendo, se puede detener el proceso, pues queda solventada la obligación. No sé si solvento con esto la duda. Sí, licenciado, muy amable, gracias. A la orden. Entonces ahí quedan las diapositivas esto, y creo que es muy interesante a la hora de que realicemos nuestra evaluación, el que podamos tenerlo a la mano. Ustedes saben que con las evaluaciones, en mi caso, todo está en las diapositivas, ya se los comprobé, que no hay secreto en mis evaluaciones, que a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, no torturar a nadie, ni que el curso se vuelva una cruz
muy pesada de cargar, sino al contrario, que sea ameno y que sobre todo ustedes puedan aprender. Ese es el objetivo primordial. Muchas veces algunos piensan que dejando tareas muy complejas que se vuelven tediosas, el objetivo se logra. Yo no soy de esa forma de pensar. Creo que al estudiante hay que enamorarlo del curso, a hacer lo que le interese el curso y no que se tenga una mala experiencia y que se vuelva un rechazo al curso por la forma en que uno pueda hacer muy pesado el mismo. Entonces, tranquilos, ¿verdad? Continuemos. El día de hoy nos corresponde poder platicar sobre el juicio ejecutivo común. Y puse ahí paréntesis común, incluso lo tuve que haber colocado con comillas y vamos a ver por qué. Vamos a ver la definición, las características, los títulos ejecutables en la vía de su procedimiento. ¿Qué es un juicio ejecutivo? El juicio ejecutivo es aquel juicio el cual pretende la forzosa realización de lo resuelto en el juicio declarativo. ¿Qué significa? Que lo que busca el juicio ejecutivo es que se cumpla con lo resuelto en el juicio declarativo en el momento concreto, ¿verdad? Eso es lo que se busca, la forzosa realización. Significa que lo que se quiere es que lo que ha establecido en el juicio declarativo se lleve a la realidad, que se cumpla, que se ejecute, ¿verdad? También podemos definir al juicio ejecutivo como aquel procedimiento de ejecución el cual busca el cumplimiento y realización de lo establecido en un título ejecutivo apegado a su naturaleza. En rojo creo que básicamente lo que está marcado en rojo básicamente nos explica lo que busca un juicio ejecutivo, que es la realización de lo establecido. Que lo que haya quedado establecido entre la parte A y la parte B se cumpla. Que esto se lleve a la realidad según lo que se haya acordado. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Ahora yo les decía ¿por qué entre paréntesis, entre comillas, perdón, y por qué entre paréntesis el término ejecutivo? Ejecutivo común. ¿Por qué el común yo lo ponía en paréntesis o entre comillas? Y les voy a explicar. En sesiones anteriores vimos lo que es un juicio ejecutivo en vía de apremio. Lo discutimos, dimos nuestros aportes y creo que quedó bastante claro. No obstante, en este caso abordaremos el mal llamado juicio ejecutivo común. Es mal llamado sobre todo por dos razones. La primera, que en virtud que a través del tiempo nuestros legisladores, jurisconsultos, jueces y colegas litigantes denominan así a dicho juicio. La segunda, la costumbre de ignorar aspectos de la ley. Muchas veces, a pesar que nosotros como abogados, como futuros notarios que van a ser ustedes, a pesar que somos conocedores de la ley, a veces obviamos algunos términos que son sumamente importantes que siempre tomemos en cuenta. Yo siempre hago un llamado a todos los profesionales en formación y a los colegas de que nosotros debemos de ser fieles observadores de lo que la norma dice, aunque a veces no nos guste o nos pueda gustar o no, y que nosotros debemos de ser protectores de que lo que dice la ley se ejecute y se plasme como dice ahí. No nos debemos de inventar términos que según nosotros se mirarían o se escucharían bonito. ¿Y por qué digo esto? Con esto queremos decir que el juicio ejecutivo común únicamente debe ser llamado juicio ejecutivo, puesto que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil así lo establece. Cuando nosotros vamos a nuestra ley, a nuestra norma, que es en este caso la ley del Código de Procesal Civil y Mercantil, cuando vamos a la parte donde se habla del juicio ejecutivo, no vamos a encontrar en ningún lado que se nos hable del juicio ejecutivo común, sino simplemente se hace referencia al juicio ejecutivo como tal. Esto es bien importante porque como conocedores del derecho, nosotros debemos de ser lo más técnicos posibles. Y entre el tecnicismo para mí está no inventarnos términos que no son aplicados en la norma. El juicio ejecutivo que conocemos normalmente como común no existe, es únicamente juicio ejecutivo. Y lo podemos verificar
si vamos todos a nuestra norma, que ustedes la mayoría ya han trabajado con el Código Procesal Civil y Mercantil, donde podremos verificar que efectivamente únicamente se le denomina juicio ejecutivo. Y esto va a ser pregunta de examen, porque ustedes no pudieron haber recibido el juicio, este curso sin tener total claridad que el juicio ejecutivo, que malmente se le llama común, únicamente se le llama, el nombre correcto es juicio ejecutivo. ¿Tenemos claridad hasta ahí? Licenciado, una pregunta. Adelante. Pero ¿por qué porque a alguien se le ocurrió o alguien lo inventó decir común? O sea, realmente no veo por qué hay que ponerle común, o sea, agregarle a otra palabra más a eso, si está claro en la ley. Fíjate que es la costumbre. Lamentablemente hay cuestiones que son incorrectas que se vuelven costumbre, desafortunadamente, y en algún momento a alguien se le ocurrió ponerle el común, quizás por poderlo diferenciar de una manera más sencilla y que diferenciarlo de la vía de apremio. Digo, bueno, la vía de apremio se llama apremio y el otro es juicio ejecutivo común. Es una forma de diferenciarlo, pero es incorrecto porque nuestra norma no lo considera así. Pero tenemos que ser conocedores de eso. Muchas gracias por tu participación. Entonces ya tenemos claridad en eso. Miren, aprendimos algo nuevo, creo yo, hoy, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver las características esenciales del juicio ejecutivo. ¿Cuáles son esas 6 características que se cumplen o deben de cumplirse un juicio ejecutivo para que lo podamos denominar como tal? 1, está basado en un título ejecutivo, el cual establece la ley. Ya la ley nos dice cuáles son considerados títulos ejecutivos. Eso es el primer requisito. 2, la cantidad que se reclama debe de ser líquida y exigible. Calificación del título. Ya habíamos hablado en su momento determinado que es líquido y exigible. Ya tenemos claridad en cuanto a esos 2 términos. La calificación del título, que hablamos que es el juez el que determina y califica el título que se está trabajando. 3, los sujetos procesales estén legitimados activamente y pasivamente. ¿Qué significa? Que los sujetos que están siendo, que son parte de este proceso, realmente cuenten con las calidades necesarias para ser considerados los sujetos procesales. Existe remate según el desenvolvimiento y pago. 5, existe una sentencia al finalizar. Y 6, posterior a la sentencia existe un juicio ordinario. Básicamente estos son los pasos que se dan durante el juicio, las características esenciales del juicio ejecutivo. Esto también se los voy a dejar plasmado el día de hoy en un documento que hoy sí les voy a compartir. Nuevamente me disculpo porque ayer por el tema de las notas no les compartí el del día de ayer, donde va a estar de una manera técnica y sumamente fácil explicada cada uno de estos pasos para que lo podamos visualizar cómo se daría en la práctica, porque esos son los pasos que se debieran de dar ya en el ejercicio de la práctica para que se dé el juicio ejecutivo. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, licenciado. Excelente. Ahora viene la siguiente pregunta, nuestra siguiente diapositiva. ¿Qué títulos son ejecutables en el juicio ejecutivo? ¿Cuáles son esos títulos que podemos solicitar que se ejecuten por la vía del juicio ejecutivo? Según nuestro Código Civil y Mercantil, lo establece en el artículo 327, que establece lo siguiente: procedencia del juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos: los testimonios de la escritura públicas, la confesión del deudor prestadas judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiese principio de prueba por escrito. 3,
documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos a que se tengan por reconocidos ante juez competente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 y 184 y los documentos privados con legalización notarial. Acá se nos establece básicamente cuáles son aquellos documentos o aquellos títulos que se pueden hacer su reclamación por la vía del juicio ejecutivo. Creo que esto nos da una mayor claridad y nos da mayor certeza al momento de poder tener una idea clara de cuáles son aquellas obligaciones que se pueden reclamar mediante el juicio ejecutivo. Bastante claro, incluso aquí ustedes pueden ver la cita de los artículos que nos dan fundamento y nos señalan cuáles son esos títulos de los cuales podemos hacer una reclamación apegadas a derecho bajo esta vía. ¿Alguna duda, compañeritos? No, licenciado. Muchas gracias. Continuemos. Aquí tenemos la segunda parte. ¿Qué otros títulos son ejecutables en el juicio ejecutivo? Los testimonios de las actas de protocolización de protesto de documentos mercantiles y bancarios a los propios documentos si no fuera legalmente necesario el protesto. Acta notarial en la que conste el saldo que existiera en contra del deudor de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. Las pólizas de seguros, de ahorro y de fianzas y los títulos de capacitación que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas para operar en el país. Y por último, toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. En este último apartado seguramente podrían surgir incógnitas y dudas. Bueno, ¿a qué otro tipo de documentos se refiere usted cuando hablamos que pueden tener fuerza ejecutiva? Y hace un momento hablábamos acá con un colega en la oficina, le estaba mostrando yo mis diapositivas, conversando un poco del curso, y nos recordábamos como un ejemplo los boletos de lotería que uno en algún momento podría adquirir y a través de este documento, si no le quieren hacer el pago a uno de lo que se ganó uno en la lotería, que ojalá en la Navidad nos toque a alguno llevarnos ahí el premio mayor, como la dice la novela, ¿verdad? Y nos llevemos el premio mayor. Si no nos pagaran, a través de un juicio ejecutivo podríamos solicitar que se nos pague el premio que ganamos, o una camioneta del año como las que sortean en los centros comerciales, ¿verdad ustedes? De repente por ahí alguien le pega, ya sabe que si no le quieren dar su camioneta o su millón de quetzales, es por medio de un juicio ejecutivo que podría ser acreditando la obligación por medio del boleto, que sería la forma de acreditar esa obligación o ese derecho que usted le asiste, que se le pueda pagar. Por ejemplo, esto lo vamos a ampliar en otras clases. ¿Qué otro título de fuerza, qué otros títulos especiales que tengan fuerza ejecutiva se pueden solicitar por esta vía? Pero un ejemplo en este último son los boletos de lotería o de sorteos, que por medio de usted podría solicitar el pago del premio si en algún momento el quien ofreció el premio se está negando a cumplir con esta obligación. Es por la vía ejecutiva que usted puede solicitar se le acredite su premio. Vamos a ver, aquí hay una duda, denme un segundo. Así es, Lisbeth, siempre aprendemos un poquito. Edwin, adelante. Disculpe, pero el boleto de lotería no está establecido como un título ejecutivo, ¿o sí? Sí, está establecido en el, dame un segundo, te digo el artículo. Está en el 2142 del Código Civil. Ahí lo podemos verificar, mi estimado Edwin. Deme un segundo, lo busco. Con mucho gusto, Edwin. De repente lo lees. Así lo escuchamos todos. Voy. ¿2000 qué me dijo? 2142 del Código Civil. Licenciado, es que en sí,
sí, el número de la lotería no está en el Código Procesal Civil, sino solo está en el Código Civil, ¿verdad? Así es, está en el Código Civil. En el Procesal Civil y Mercantil no está, pero sí lo contempla el Código Civil. Listo. El billete o documento de participación legalmente extendido es título ejecutivo para reclamar el pago de lo ganado o la devolución de lo pagado. Si la lotería o rifa no llegare a realizarse sin que pueda oponerse compensación o novación de contrato para eludir el pago. Sí está establecido como título ejecutivo, me retracto yo. Ya, aprendimos algo nuevo, ¿verdad, mi estimado Edwin? Todos los días aprendemos. Ahí está, eso es para marcarlo, chicos, porque eso podría ser pregunta de privado. Ustedes no crean que eso me lo saco de la manga. Esa fue una pregunta que a su servidor le realizaron en el examen técnico profesional, y por eso salió el tema aquí con mi colega en la oficina, porque recordábamos cuando estuvimos estudiando para nuestras fases que esa fue una pregunta que a su servidor le hicieron, ¿verdad? Y me preguntaron efectivamente si el boleto de lotería era un título que se podía exigir por la vía de juicio ejecutivo. Yo le respondo con total verdad que tuve mala la respuesta en el examen técnico, pero ya nunca se me olvidó porque al salir lo verifiqué y efectivamente el examinador tenía razón en su pregunta, ¿verdad? Pero siempre aprendemos algo, ¿verdad? Vamos a leer la otra preguntita. Aquí hay otra pregunta. Dice Gladys: licenciado, o sea que el título ejecutivo prácticamente funciona como una garantía. Básicamente, digámoslo de esa forma, que puede funcionar como una garantía, pero realmente el título ejecutivo, más que una garantía, es una forma de demostrar que existe un derecho que me asiste. No es tanto una garantía, sino una forma de demostrar que tengo un derecho que me asiste. Vamos a ver, es una prueba, básicamente es una prueba, quizás es el término más sencillo y más sencillo, es una prueba. Vamos a ver qué pone Jennifer, porque aquí aprendemos todos. Vamos a ver. Mirza fue la compañerita que dijo que es una prueba. Jennifer Vivian dijo la ley de la fuerza suficiente para exigir el cumplimiento de una obligación que conste en él. Muy bueno, gracias. Excelente. Mira, aprendimos algo nuevo. Excelente. Y gracias, Edwin, por participar ahí leyendo el artículo. Continuemos. Y los felicito por tener ahí su ley a la mano. Eso como docente, créanme que uno lo motiva. Gracias, Lee, gracias. Gracias, Edwin. Ahora continuemos. Ahora vamos a ver los títulos ejecutivos, los cuales debemos de aunar. La confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiera principio de prueba por escrito. Vamos a ver, vamos a seguir regalones acá. ¿Qué significa ficta? A ver si se recuerdan ustedes a qué nos referimos cuando hablamos de confesión ficta. Le voy a dar 2 puntos a las primeras 2 personas que participen. ¿A qué se refiere a confesión ficta? Buenas tardes, licenciado. Habló Alex y habló Josué. Va Alex primero y después Josué. Buenas tardes, licenciado. Es la confesión de ficción que le dicen. Ajá, ¿y por qué se le dice de ficción? Bueno, ya tiene sus 2 puntos. No creo que no se recuerda, pero muy bien, ahí vamos. Josué, adelante. Exactamente. Por favor, Alex, como Josué, si fueran tan amables de al finalizar la clase del día de hoy, adelante, Edwin. Solo una pregunta, Lick. Esto no hace alusión a cuando uno no se pronuncia en el periodo de emplazamiento. Cuando uno no se pronuncia el periodo de emplazamiento, pues prácticamente estás aceptando la responsabilidad. Correcto.
Sí, ya te entendí por qué había. Sí, efectivamente, Edwin, así es. Ashley, adelante. Yo lo interpreto cuando una persona se declara confeso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no respondió a la demanda ni se presentó al primer juicio de la demanda. Entonces a esa persona se le declara como confeso. También eso es lo que yo tengo entendido. Sí, estás bastante bien. Únicamente no es que se declare confeso, es el juez quien lo declara confeso al no haberse presentado o al haber guardado silencio. Es como el silencio administrativo. Bueno, muy bien, todos los que participaron, los primeros dos, les voy a dar 2 puntos a cada uno, y Edwin y Ashley, por su participación, 1 punto. Después le hablan al final a Miguel para darle sus datos y que él vaya llevando ahí el control, por favor. Este término de ficta es más que todo utilizado en el ámbito del derecho al trabajo. En el ámbito del derecho al trabajo, ustedes recuerdan que existe esa figura cuando el patrono, si no se presenta, el juez tomará como cierta toda la declaración o todo lo propuesto por la parte afectada, que en este caso es el trabajador. ¿Qué significa entonces cuando nos vamos al ámbito civil? Como bien lo explicaron de diferentes puntos de vista los compañeros. Es cuando la parte, en este caso el deudor, no se presenta ante el juez a rendir la declaración correspondiente para aceptar la situación que se le está imputando o para presentar las pruebas que desvanezcan los señalamientos vertidos. Entonces, el juez lo declarará como cierto lo presentado por la parte que está reclamando el derecho que se le adeuda. Entonces, el juez es el que determina que todo lo expresado por el acreedor es cierto, en virtud de que el deudor no se presentó a desvanecer los señalamientos vertidos. Efectivamente. Entonces, es bien importante que no podemos olvidar que este término que es tan técnico en el ámbito jurídico como lo es el término ficta, debemos de tener total claridad a qué se refiere. Son las 2 formas en las que se puede dar este proceso. Aquí hay unos comentarios que no quiero dejar de atender a los compañeros que tal vez su micrófono está mal y los vamos a leer. Vamos a ver, el demandado que no comparece o contesta la demanda. Sí, está bien, bastante bien. Si se declara confeso, es allanamiento, ¿verdad, Lick? Sí, efectivamente, es allanamiento cuando se declara confeso. Continuemos. Es necesario acotar que la confesión es aquella declaración que realiza una persona cual reconoce o acepta de manera expresa lo que se dice de él ante un juez. Y la confesión ficta es aquella aceptación de manera tácita, puesto que en la práctica funciona de la siguiente manera. El señor Rayo McQueen, me encanta ese término Rayo McQueen porque una vez un compañerito así se identificaba en Classroom, como Rayo McQueen. Entonces nunca se me olvida de que yo tuve de estudiante a Rayo McQueen. Después no tenía que consignarle la nota porque ese señor obviamente no estaba registrado fue un rollo. Es citado a declarar y no llega a la misma ni justifica su incomparecencia, por lo que el juez ordena la apertura de plica. Por eso es prueba por escrito y la lee como si el señor Rayo McQueen hubiese estado ahí, por lo que se le tiene como confeso, estableciendo de toda posición haya sido respondida de forma afirmativa. Quiere decir que el señor Rayo McQueen, quien es el que utilizamos en el ejemplo, es como que no se presentó a la audiencia y tampoco justificó su incomparecencia, por lo cual se procedió a la lectura de los señalamientos. Y el juez, ante la incomparecencia y la no justificación de la misma, acredita que todo lo vertido en dicha declaración se dará como cierto. Obviamente, ya sabe usted entonces que en algún caso así, usted sea el abogado que asista o represente legalmente a la parte demandada, no es la mejor opción el aconsejarle que no se presente, ¿verdad? Lo mejor es presentarse y tratar de llegar a un acuerdo o bien tratar de solventar la situación con los elementos jurídicos que tenga usted a su alcance. Interesante, ¿verdad? ¿Alguna duda?
Adelante, Paola. Licenciado, me surge una duda del artículo 327 en el numeral 1. Menciona los testigos de las escrituras públicas. Mi duda es ¿qué litis se deriva de ese numeral? Un bien. Ahí podríamos hablar de un bien, el que sería el que estaría en este caso en ese litis. Un bien ya sea mueble o un bien inmueble. Gracias. A la orden. Bueno, continuemos, chicos. Vieran que estaba un poco asustado porque sentí que íbamos un poquito atrás en el programa, pero revisándolo, vamos bien. Gracias a Dios vamos cumpliendo los tiempos. Continuemos. Los documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan reconocido ante juez competente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 y 184 y los documentos privados con la legalización notarial. Un documento privado, ¿qué es un documento privado? Es aquel suscrito por dos o más personas, el cual tiene como fin primordial llegar a un acuerdo o comprometerse en realizar algo. Y el notario tiene la función de legalizar aquellas firmas, dejando plena prueba de que las personas quienes firman el documento son quienes dicen ser. Importante, en el título ejecutivo, el notario no da fe del contenido del documento, sino solo de las firmas. Esto es bien importante, porque realmente el notario, a pesar que no estamos viendo notariado, es importante hacer esa aclaración, que cuando el notario interviene en este tipo de negocios, de acuerdos, de convenios, únicamente da legitimidad de que las dos personas que figuran en dicho negocio jurídico son las quien dicen ser, mas no dan fe del negocio que se está realizando. Únicamente que sí son las personas que dicen comparecer en dicho negocio. Es importante, hago la aclaración. Algunos yo sé que acá ya llevaron notariado y esto que lo estoy diciendo ya tienen con total claridad, pero también tengo compañeros que no. Entonces, es importante. Efectivamente, de esto habla el artículo 55 del Código Notariado de la legalización de firmas. Eso para los que ya vieron notariado ya lo tienen con total claridad, pero también conozco algunos compañeros acá que por sus caritas los he visto en otros semestres que aún no han llevado notariado. Entonces creo que es importante hacer mención de ello. Entonces hablamos que un documento privado es aquel suscrito por dos partes o más personas. Son documentos que principalmente contienen la voluntad en cuanto a un negocio jurídico de dos personas individuales, donde se pusieron de acuerdo y en él mismo plasman los términos sobre los cuales se llegó a dicho acuerdo. Y será el notario, a través de la legalización de firmas, quien da fe que las personas que comparecen en el mismo son las que dicen ser. Entonces, es importante porque acá se nos hace una aclaración y se nos explica de una manera muy clara, considero yo, en qué consiste un documento privado, que es un término que lo vamos a ver repetidas veces en muchos escenarios del derecho. Entonces es con mucha claridad a qué nos referimos como un documento privado. Continuemos. Los testimonios de las actas de protocolización de protesto de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos si no fueran legalmente necesario el protesto. ¿Qué es el protesto? ¿Qué es un protesto? El protesto es una figura en el derecho mercantil exclusivamente en los títulos de crédito y es aquel acto jurídico realizado por notario para dejar constancia que un título de crédito no fue aceptado o no fue pagado. Quiere decir que el notario, por medio de la fe pública que ostenta, puede dar fe de que la obligación que tenía el deudor no fue pagada en el tiempo en que había sido acordado. Entonces, y eso será plena prueba al momento que se pueda exigir el cumplimiento de la obligación por un juicio ejecutivo.
Entonces, esa es la figura que juega el notario, porque el notario puede decir efectivamente, y será plena prueba el que él acredite que la obligación debía ser cumplida el 24 de diciembre y la misma no fue. No se dio de esa manera. Entonces el notario está investido para que él pueda hacer ver mediante los mecanismos que la ley le faculta para poder acreditar que la obligación para el acreedor no fue cumplida como se había acordado en una manera inicial. Y ahí nos están apoyando compañeros muy atinadamente con algunos artículos que considero pertinente leer. Mirza nos pone el artículo 57 del Código de Notariado, la auténtica, no prejuzga acerca de la validez del documento, ni de la capacidad ni personería de los signatarios o firmantes. Qué interesante. Bueno, nos estamos metiendo a la área notarial. No quería, pero creo que la clase nos lleva para ahí. Y miren qué interesante lo que dice el artículo 57 en cuanto a que el notario únicamente da fe de la firma de las partes, mas no del negocio que se esté llevando a cabo, o bien si tienen la capacidad o si las personas tienen esa, vamos a usar el término correcto, que aquí lo vi, ni la personería de los signatarios. Imagínense, qué interesante lo que nos explica el artículo 57 en cuanto a lo que realmente el rol que juega el notario dentro de ese negocio jurídico. Y Jennifer nos hace aclaración y nos comenta el artículo 1039 del Código de Comercio. Habla de los títulos ejecutivos, las copias legalizadas del acta de protocolización, al igual que el 630 del Código Mercantil. Como esta clase y el curso los hacemos todos, ¿verdad? No solo el docente, lo hacen los estudiantes. Yo les quiero pedir un favor. Estos artículos que tanto Jennifer Mirza nos están sugiriendo que enriquecen de manera brutal nuestro curso, por favor anotémoslos porque van a ser materia de evaluación. Miren, les estoy dando preguntas de una vez. Aquí hacemos el examen, aquí hacemos la clase entre todos. Creo que tenemos un grupo muy bonito, muy participativo y eso lo debemos de aprovechar. La experiencia de muchos compañeros que yo veo que ya pasaron notariado y que están sumando de manera importantísima en el curso, igual que Edwin, Miguel que participa y otros compañeros ahí que se me olvidan, Josué y otros compañeros que participan muy activamente que nos van sumando a nuestro curso. Y me alegra porque en este semestre es cuando más ya debemos demostrar esa capacidad de poder participar y poder sumar a través de nuestros conocimientos. Ahora bien, y con esto vamos a finalizar el día de hoy, contestando esta interrogante. ¿Tiene relación aspectos de la ejecución en vía de apremio y el juicio ejecutivo? Porque ahorita podríamos pensar, Lick, realmente, porque algunas veces que yo he dado el curso o he dado unas charlas referente a este tema donde me han invitado, muchos me preguntan, yo realmente veo el juicio ejecutivo igual que el juicio en la vía de apremio, le veo una gran similitud, los veo iguales. Entonces considero pertinente que hagamos la aclaración de cuáles son esas diferencias que los hacen únicos y los hacen especiales. Y desde mi particular punto de vista son las siguientes. La respuesta es sí, exclusivamente en los siguientes aspectos. La calificación del título de un crédito cierto no esencial, la liquidez y la exigibilidad es esencial. El crédito cierto doctrinariamente no es esencial, derivado que el juicio ejecutivo, los títulos que se ejecutan normalmente son de otro aspecto, no solo el crédito como tal. 2. El mandamiento de la ejecución amparados en los títulos previamente expuestos, según el artículo 327 y el Código Procesal Civil y Mercantil. Dentro de este aspecto nos referiremos exclusivamente al acto de ejecución del título, puesto que cada vía de ejecución tiene sus títulos diferentes. Ahí es donde encontramos quizás la mayor diferencia entre uno y otro. Los tipos de títulos que se ejecutan en cada una de las vías. Eso es importante que lo tengamos de frente y lo tengamos muy presente. ¿Cuáles son los títulos que se ejecutan en cada una de las vías? 3. El embargo y requerimiento de bienes según sea el caso y el título ejecutado. En este aspecto se refiere a la diferencia entre secuestro y embargo.
así como la necesidad de haber garantizado el bien objetado del proceso de ejecución. Esto lo van a leer ustedes y seguramente van a surgir algunas dudas que podemos con mucho gusto ir resolviendo. Pero yo creo que es importante y deja con mucha claridad dónde estamos parados y hacia dónde vamos para que logremos algo muy importante dentro del proceso de aprendizaje, que es diferenciar cuáles son las diferencias en cada uno, tanto del juicio ejecutivo normal como el juicio ejecutivo en la vía de apremio, que tienen similitudes que definitivamente por la rama del derecho a la cual pertenecen los hacen parecidos, pero que también tienen unas diferencias que son esenciales y que caracterizan cada uno de ellos. ¿Alguna duda, compañeritos? Ok. Como ahorita ya están conectados la mayoría. Excelente. Como ahorita ya están conectados la mayoría, voy a volver a hacer una aclaración. Les ofrecía una disculpa a todos al inicio de la clase porque de manera involuntaria, desafortunadamente, el sistema no me contó algunas preguntas y a algunos no les sumó todas sus respuestas buenas. Derivado de eso, el día de ayer no subí el documento que yo les había prometido, puesto estuve revisando examen por examen. Ustedes saben que la naturaleza y el fin de realizar el examen en Forms es que la calificación es mucho más rápida, puesto están programadas cuáles son las respuestas correctas. Sin embargo, los sistemas también fallan y desafortunadamente así fue el caso. Y ayer me di cuenta, derivado de la pregunta de dos compañeros, que realmente no se habían sumado bien las notas. Por ende, el día de hoy van a volver a recibir sus notas ya corregidas. Al 95% de compañeros se les subieron entre 2, 4 o 6 puntos el máximo. Entonces, por favor, estar pendientes y nuevamente les ofrezco una disculpa. Se salió de mis manos, pero fue una situación que ya fue corregida como corresponde. ¿Oyeron? Si a pesar de ello alguno tuviera alguna duda respecto a su nota, con muchísimo gusto me puede preguntar y resolvemos. Estamos abiertos a las dudas como punto número 1. Como punto número 2, también vamos a subir las respuestas al examen para que cada uno pueda retroalimentar si en algún momento se equivocaron en alguna, el por qué está incorrecta su respuesta y por qué sería la correcta la que se colocó. Entonces, ¿alguna duda, compañeritos? Paola Mendoza tiene... adelante. Bueno, tarde, dice que yo me acuerdo haber escuchado, pero que existía el título ejecutivo laboral, pero no muy me acuerdo, pero sí escuché ese tema hace un tiempo, entonces quería saber si conlleva también entre estos títulos. No, fíjate que juicio ejecutivo laboral, ya me dejaste que pensar, fíjate. No me gusta decir bueno, es que yo me acuerdo que se había mencionado que cuando recibí mis clínicas hace tiempo, entonces me acordé que existía esa palabra, título ejecutivo laboral, pero voy a investigar bien. También voy a investigar yo porque me surgió ahorita la duda. Déjame verificar en mis notas y mañana yo con muchísimo gusto yo te respondo a tu pregunta de una forma concreta, ¿viste? Va, gracias, Lick. Sí, yo porque como mencionó es el de había premio y que es solo título ejecutivo, que otros le dicen común, ¿verdad? Pero que realmente solo es ejecutivo. Entonces, pero sí yo me acuerdo haber escuchado el otro, pero solo era una duda, Lick. Excelente, muchísimas gracias. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Le saluda Sandra. Disculpe que lo interrumpa. Es que en relación a lo de las notas, como igual, a mí solo me apareció la nota del trabajo, pero no la del examen. No te preocupes, Sandra. Sí, me recuerdo de tu caso. Te quería solicitar también, Sandra, aprovechando que colocaras tu nombre correcto en Classroom. Por favor, es que sigo teniendo el problema que apareces con tu seudónimo, igual que acá en la plataforma. Y para mí es importante que todos se identifiquen con su nombre correcto. Por favor, si fueras tan amable. Dando respuesta a tu interrogante, hoy voy a volver a mandar las notas del examen. Y con muchísimo gusto, si no te vuelve a llegar, le hablas a Miguel y miramos qué está pasando y te lo vuelvo a reenviar ya exclusivamente a ti. ¿Oíste? No tengas pena. Gracias, licenciado. Que pase buena tarde. Muy amable. Por favor, estoy para servirte. Ashley, adelante.
Preguntó el compañero anterior con lo que es título ejecutivo en lo laboral en el artículo... ¡Ay! Lo tengo anotado. Ahorita voy. Artículo 278 en el segundo párrafo. Yo entiendo que los arreglos directos, conciliatorios, que se suscriban ante los inspectores de trabajo o trabajadores sociales una vez aprobados, son títulos ejecutivos. Sí, a ver, tendríamos que verificar si es el término correcto que se le debería de dar a ese tipo de arreglos, pero lo voy a verificar de una manera doctrinaria y con mucho gusto lo vamos a unar en el tema porque es importante platicarlo. Es que incluso en la ley, en el segundo párrafo, dice que tiene carácter de título ejecutivo. Sí, pues. ¿En qué norma lo viste, disculpa? Código de Trabajo, artículo 278. Ok, voy a verificar. Muchas gracias por tu aporte. Te agradezco, Ashley. Vamos a leer estas dos últimas cositas y con eso nos vamos porque tienen otro curso. Dice, Lick, disculpe la sentencia, la instancia en el número 1 del artículo 322 se refiere a que los bienes muebles que me comentó es que me quedé pensando si es derivado de algún pago inconcluso. Ya leí eso, ya es un poquito tarde y vamos a unar en el tema mañana con ese inicial, respondiendo a estas últimas preguntitas, más lo del juicio ejecutivo en el área laboral. Vamos a comenzar a platicar, vamos a resolver esas dudas y vamos a unar, porque aquí todo suma y lo importante es aprender, ¿oyeron? Entonces, estamos, y aquí voy a anotar las dudas que planteó Paola, Mirza y también Jennifer. Vamos a ver lo que comentaron y vamos a comenzar de ello el día de mañana. Pero para terminar puntual y ser respetuosos con los que con el término del curso, vamos a dejarlo para el día de mañana. El día de hoy voy a estar compartiendo el material que les comenté que sería para el curso del día de ayer, lo que vimos el día de ayer y lo que vimos el día de hoy. Lo voy a estar posteando en Classroom para que lo vayan ahí teniendo a mano y puedan pegarle una leidita. ¿Algo más que agregar, compañeros? Adelante, Hugo. Yo, como le había dicho, yo me acuerdo haber tocado ese tema del título ejecutivo del área laboral. Voy a buscar igual de lo que hice en mis clínicas, a ver si lo encuentro y le comento. Excelente, Hugo. Bueno, compañeros, ahí estamos entonces. Es un gusto saludarles, cuídense mucho y descansen. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Cuídense pronto. Feliz tarde.